Muy buenos días para todos. ¿Cómo les ha ido? Vale, espero que esta semana haya sido fructífera, tanto en esta materia como en las otras de acá en el Apusito. Bueno, esta semana nos toca hablar un poquito acerca de las propiedades y los estados de la materia, para después irnos a, bueno, a otros temas también interesantes por allí. Ya esta semana logré ir al Apusito, al laboratorio de ciencias naturales, a grabar un video que tiene que ver con la clase, la otra clase que viene después de esta, de cambios químicos por diferentes factores, específicamente del pH, ¿no? Ya vamos a hablar después un poquito de todo eso. Pero por ahora tenemos que hablar de las propiedades y los estados de la materia, y para poder hacer eso pues vamos a hacer un repaso muy rápido de una clase que vimos en el primer lapso y que tiene que ver con los átomos. Ustedes se acuerdan de los átomos, ¿verdad? Es importante tener esto claro para poder entonces entender todo lo que viene después de cambios químicos, entre otras cosas, ¿no? Todos ya sabemos, y bueno, y los que no tienen que saberlo ahorita, es un buen momento para aprenderlo, que los átomos están conformados por un núcleo, ¿ok? Y ese núcleo conviven dos tipos de partículas, que son los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva, mientras que los neutrones tienen carga, no tienen carga, ¿ok? Entonces ellos están allí, coexisten, ellos están allí separados uno de otro, hay una cierta distancia, se mantienen en equilibrio los protones y los neutrones, y alrededor de este núcleo hay una nube de electrones que tienen carga negativa, ¿ok? Que parece bastante a lo que es un sistema solar, ¿no? Un sol en el centro y los planetas orbitando alrededor. De hecho, cada uno de estos círculos que están acá se denominan órbitas, ¿ok? Porque bueno, los electrones están en equilibrio con o sea, la fuerza de los electrones, que es negativa, está en equilibrio con la del núcleo, y entonces esto se mantiene dando vuelta como si fuera un planeta orbitando un sol, ¿ok? Esto le da, por supuesto, diferentes propiedades a los átomos, ¿no? En este caso, bueno, fíjense que una cosa muy importante, una propiedad muy importante, es que los electrones que están en las órbitas más externas pueden ser compartidos con otros átomos, ¿ok? Y ese ejemplo ya lo habíamos visto en el primer lapso, cuando vimos reacciones de oxidación y reducción, cuando una especie química, un átomo, puede donar un electrón a otra especie química. ¿Se acuerdan? Que cuando recibía electrones estaba en estado reducido, y cuando los donaba quedaba en estado oxidado. ¿Okay? Si no, busquen los videos de esa parte, y allí van a poder ver toda la información, o lo buscan por internet, también hay mucha información al respecto. Es muy importante destacar que, bueno, hay muchos tipos de átomos, y sus propiedades y sus características van a depender del número de protones y electrones que van a tener en su átomo, en su elemento propiamente dicho, ¿no? Y entonces, bueno, hay unos muy simples, como el hidrógeno, que tiene un solo protón y un solo electrón, ¿okay? Con un solo neutrón, por supuesto. El número de protones y neutrones siempre es el mismo. Si aquí hay un protón, siempre va a haber un neutrón también asociado, ¿okay? Entonces, los elementos se clasifican de esa manera por el número de protones y electrones que van a tener en su núcleo y en la nube que rodea ese núcleo. Entonces, por supuesto, dependiendo del número de protones y electrones, el átomo va a tener diferentes propiedades, diferentes características, que bueno, y ahí donde salen todos los elementos conocidos hasta ahora. Y todos esos elementos que conocemos hasta ahora están resumidos en un instrumento muy importante en la química que se llama la tabla periódica de los elementos. Entonces, la tabla periódica es simplemente un resumen de todos los elementos conocidos, ¿okay? Naturales y no naturales. Algunos de los elementos que están acá se fabrican en aceleradores de partículas o en reactores nucleares, ¿okay? Y probablemente no existen en la naturaleza, siempre hay que crearlos en esos espacios, ¿no? Con condiciones muy específicas, y probablemente duran apenas algunos milisegundos, existen por apenas algunos milisegundos, ¿no? Pero bueno, no nos concentremos en eso, vamos a concentrarnos en los que sí se encuentran en la naturaleza y son bien estables, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo protón y un solo electrón, ¿ok? Pero por ejemplo el hierro tiene 26, ¿ok?
protones, por lo tanto unos 26 electrones, dependiendo del estado de oxidación del hierro en un momento determinado. Pero bueno, hay varios elementos, está el hidrógeno, el litio, el beridio, el sodio, el magnesio, este es el potasio, el calcio, y por aquí hay varios, este es el cromo, este es el vanadio, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, este es el galio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, este es aquí, miren por aquí está el carbono, ¿okay? Por acá está el nitrógeno, este es el oxígeno. Bueno, entonces ustedes pueden echar un vistazo a todo esto, ¿okay? Y bueno, fíjense que cada cuadrito tiene diferentes tipos de información en relación a lo que es el elemento propiamente dicho, ¿no? Este número que está aquí arriba es la masa atómica, esta es la masa atómica del hidrógeno, esta es la masa atómica del hierro, ¿okay? Esto que está aquí es la energía de ionización, este es el símbolo químico, el nombre, esta es la configuración electrónica, son ya datos bastante avanzados, esta es la electronegatividad del elemento, el número atómico y los estados de oxidación que puede tener, ¿no? Es decir, cuántos electrones puede disociar en algún momento, ¿ok? Entonces, bueno, la tabla periódica es muy importante porque te resume una información crucial para poder entender las propiedades que tiene un elemento en particular, ¿no? Y entonces, bueno, dependiendo de esas propiedades, un elemento va a tener preferencia para unirse con otro, porque los elementos, bueno, son átomos individuales, pero cuando los átomos se unen, más de un átomo, de dos en adelante se unen, entonces ya no hablamos de átomos, sino que hablamos de moléculas, ¿ok? Entonces, una molécula no es más que dos o más átomos que están unidos entre sí. ¿Y cómo se unen? Bueno, hay varias maneras de unirse, ¿no? Pero la más común es a través de la formación de enlaces, ¿no? Fíjense que un elemento, por ejemplo el carbono, fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones en total, pero en su órbita más externa tiene 4, ¿ok? Por lo tanto, él puede compartir un electrón con otro elemento, formando un enlace, ¿ok? Esto es un enlace CH, o sea, un átomo de carbono se une con un átomo de hidrógeno y entonces hay un electrón que este átomo de carbono puede compartir con el hidrógeno porque sus características así lo permiten, ¿ok? Capaz con otros elementos no puede compartir nada, pero con este sí lo puede hacer. De hecho, es un enlace muy común en la naturaleza, el carbono con el hidrógeno, ¿ok? Entonces fíjense que este carbono que está aquí comparte un electrón y forma un enlace con el hidrógeno, bueno, uniéndose en una molécula CH, ¿ok? Entonces bueno, y entonces fíjense como el carbono tiene 4 electrones en su capa más externa, ¿ok? Fíjense que él puede compartir electrones con 4 átomos de hidrógeno, formando un elemento que se llama CH4. C1, un solo carbono, H4, 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Y entonces así podemos formar esa molécula. ¿Y cómo se llama una molécula que tenga fórmula química CH4? Me lo investigan, por favor, y me lo dicen por el Telegram, por el grupo, ¿ok? CH4, ¿cómo se llama esa molécula y qué usos pudiera tener? ¿Ok? Entonces, bueno, entonces así, muchachos, es como se forman entonces las moléculas, compartiendo, cuando dos átomos comparten electrones de su capa más externa, ¿ok? Y entonces son capaces de formar un enlace, y son enlaces fuertes, ¿ok? No son fáciles de romper. Sí se pueden romper, pero requieren cierta energía para que se rompan, ¿ok? Entonces, bueno, así más o menos cómo funciona esto. Bueno, fíjense, aquí hay, por ejemplo, cómo se forman los enlaces entre la molécula de oxígeno y los de hidrógeno para formar, ¿qué? Miren, H2O, para formar agua, ¿ok? Entonces fíjense que el enlace, el átomo de oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en su capa más externa, pero el hidrógeno tiene uno solo, ¿ok? Pero entonces, bueno, fíjense que el agua tiene una característica bien importante, que agarra un electrón del oxígeno y usa otro electrón del hidrógeno y forma un enlace. Aquí hay un enlace simple, ¿ok? Y entonces ahí se forma un enlace, entonces es OH, ¿ok? Pero entonces otro átomo de hidrógeno puede unirse con otro electrón de la capa más externa del oxígeno y formar otro enlace, de tal manera que forma el enlace H2O, ¿ok? Entonces es una molécula de oxígeno, un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno y forma la molécula de agua, con todas las propiedades que tiene, ¿ok?
Entonces, bueno, y este cuento no termina acá. Estos que está acá son enlaces simples, ¿ok? Es un solo enlace, pero incluso se pueden formar enlaces dobles y enlaces triples inclusive, que son cada uno más fuertes para romper, ¿ok? Como algunos que ya habíamos visto anteriormente, que ya lo vamos a mencionar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el oxígeno molecular, el que botan, ¿se acuerdan? En la fotosíntesis, que siempre decimos que las plantas en la fotosíntesis forma oxígeno y es el oxígeno que está en el aire que nosotros nos respiramos, ¿ok? Entonces, fíjense que este oxígeno, ¿ok? Tiene esta característica, dos átomos de oxígeno unidos a través de un doble enlace, ¿ok? Y eso va a depender, por supuesto, del número de electrones que se compartan entre sí, ¿ok? En el caso del nitrógeno molecular que se encuentra en el aire, acuérdense que el aire está formado por como 70% de nitrógeno. Ese nitrógeno es nitrógeno molecular N2, es decir, que hay dos átomos de nitrógeno unidos entre sí, pero miren, esta vez a través de un triple enlace, que es mucho más difícil de romper que este doble y mucho, por supuesto, más difícil que el enlace simple que vimos en la molécula de agua. ¿Okay? Entonces, bueno, y este triple enlace es posible por las características de la cantidad de electrones en la capa más externa del átomo de nitrógeno. ¿Okay? Entonces, así es como se forman, muchachos, las moléculas. De todas maneras, esto lo vamos a volver a discutir en nuestra clase sincrónica de Google Meet del viernes después de carnavales. ¿Okay? Entonces, estamos pendientes con eso. Seguimos. Bueno, aquí están los estados de la materia. Ahí básicamente los más conocidos son tres estados de la materia, que son el sólido, el líquido y el gaseoso, dependiendo de la conformación en la cual y la temperatura a la cual se encuentre una materia en particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agua en estado sólido está por debajo de los 0 grados de su punto de congelación y tiene una cierta estructura, ¿okay? El líquido es un poquito más desordenado, tiene otras características, ya vamos a ver cuáles son esas propiedades de los estados de la materia, y la fase gaseosa, que es una fase en la cual está en forma de gas, no tiene forma definida, ¿okay? Y las partículas más bien se repelen entre sí por todo el espacio que hay entre cada uno de ellos. Entonces son los tres estados de la materia. Y bueno, y esos estados de la materia cambian entre sí. Entonces aquí hay unos nombres que tenemos que aprendernos, ¿ok? Entonces por lo menos aquí están los tres estados. Está el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, ¿ok? Y entonces en ese caso tenemos cuando pasa del líquido a gaseoso se llama solidificación o congelación, como también se le dice, ¿ok? Pero cuando pasa de sólido a líquido se llama fusión, ¿ok? También le dicen derretimiento, pero prefiero que le llamemos fusión nada más, ¿ok? Cuando pasa de líquido a gaseoso se llama vaporización. Cuando pasa de gaseoso, que está en forma de gas, a líquido se llama condensación. ¿Okay? Cuando pasa de gas a sólido se llama cristalización o sublimación inversa. ¿Okay? Y cuando pasa de sólido a gaseoso directamente, sin pasar por líquido, entonces se llama sublimación progresiva. ¿Okay? Eso a veces ocurre en el congelador de nuestras casas, que ponemos hielo y la capa de hielo está a una cierta altura en las cubetas, ¿no? De repente eso pasa allí algunos meses, algunas semanas, y entonces de repente uno ve que el cubito de hielo está más chiquito, ¿ok? Él estaba congelado, ¿ok? Y simplemente lo que pasó fue que el hielo, es decir, el agua en estado sólido, pasó a gaseoso y se evaporó y entonces disminuyó su volumen, tan sencillo como eso. No sé si alguna vez lo han visto en sus casas, ¿okay? Entonces, bueno, esas son las características y los cambios de estado dentro de lo que es la materia, dentro del estado, por supuesto, más comunes. Bueno, aquí tenemos algunas propiedades también de la materia. Esto quiero que me lo investiguen para el cuestionario de Google Forms, ¿ok? Entonces hay varias propiedades que tiene la materia. La materia cuando está en estado sólido tiene propiedades de elasticidad, flexibilidad, fragilidad, tenacidad, dureza, maleabilidad y ductibilidad, ¿ok? Entonces quiero que me investiguen cada uno de estos términos y lo ponen en media línea. La elasticidad es esto. La flexibilidad es esto y lo tienen a la mano a la hora de responder el cuestionario porque seguramente alguna pregunta de esta voy a hacer. ¿Okay? Entonces ténganlo listo, lo investigan todo y lo tienen a la mano. En el caso del líquido, bueno, tiene otras propiedades diferentes a las de los sólidos, como por ejemplo la viscosidad,
la volatilidad, la capilaridad. ¿Okay? Este término capaz no es tan común para ustedes, pero volatilidad sí como que le suena, ¿verdad? Un poquito. ¿Qué será volatilidad? Y bueno, y viscosidad también, seguramente es familiar para ustedes el término viscosidad. También está en las propiedades de la materia en estado gaseoso, ¿okay? Como lo son la compresibilidad y la expansibilidad. Los que saben de términos o han escuchado en su casa hablar en términos de lo que ocurre en una nevera, ¿okay? Siempre han escuchado la palabra compresor, ¿verdad? Por allí. ¿Qué pasa cuando el gas de refrigeración se comprime, ¿okay? En ese compresor, ¿no? Cambia la temperatura, etcétera. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con todas esas propiedades de la materia. Entonces, ya saben, en esta parte, cada uno de esos términos, de esas propiedades que están allí, investiguenla, la tienen anotadita, no me la tienen que mandar, pero sí la tienen que tener a la mano a la hora de responder el cuestionario de Google Form. Y bueno, la materia tiene otros estados, ¿ok? Quiero que no solamente sólido, líquido y gaseoso, hay un par por allí que quiero que me mencionen, también muy rápidamente. Pueden unir esta tarea con la tarea de la lámina anterior, ¿ok? De las propiedades de los estados de la materia, ¿ok? Y entonces van a poner, fíjense, en la teoría están todos estos términos, pero entonces me investigan también cuáles son los otros dos estados de la materia que no son sólido, líquido y gaseoso. ¿Okay? También cortico, par de líneas explicando cuál es cada uno y lo tienen a la mano también para responder su cuestionario. No se les olvide, por favor. Bueno, aquí también hay otras propiedades de la materia importantes. La materia tiene masa, ¿ok? La masa no es más que la cantidad de materia que posee un cuerpo. Yo puedo agarrar la masa, ¿ok? En el caso del sólido, yo agarren su teléfono, eso tiene una masa que está allí, ¿ok? Entonces es la cantidad de materia que posee ese objeto que ustedes están agarrando, ¿ok? Es más fácil agarrar, obviamente, la masa de un sólido que la masa de un líquido o de un gaseoso. Los gases también tienen masa, lo que pasa es que está mucho más dispersa, es mucho más, está mucho más separada las partículas, pero siempre tienen alguna masa allí, ¿ok? Además de masa, también tienen volumen, ¿ok? Y ese volumen no es más que el espacio que ocupa el cuerpo. Entonces, por lo menos esta masa de mi teléfono, ¿okay? Ustedes no me están viendo, pero yo estoy agarrando ahorita mi teléfono, la masa de mi teléfono, la masa de mi computadora, la masa del escritorio donde estoy sentado ahorita, ocupa un volumen en el espacio, ¿okay? Entonces ese volumen tiene que ver con la cantidad también de masa que tiene, ¿no? Por supuesto. Y la relación masa-volumen nos da entonces la densidad. La densidad de un objeto es la relación entre la masa y el volumen que éste ocupa, ¿ok? Entonces, bueno, ahí van a haber materias que son más densas que otras, ¿ok? Por lo menos el plomo es más denso que el papel, ¿ok? Entonces, ahí siempre está la pregunta, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de papel? ¿No? Entonces, muchos dicen un kilo de plomo, pero no, el kilo de plomo no pesa, un kilo de plomo, un kilo de papel pesan lo mismo. Lo que pasa es que en un kilo de plomo tiene un volumen mucho más pequeño que un kilo de papel. Que el papel probablemente es un volumen grande, mientras que el plomo es una cosa mucho más pequeña porque la densidad del plomo es mayor, ¿okay? La cantidad de volumen que ocupa por unidad de masa es mucho mayor, ¿okay? También está el punto de fusión de algunos materiales, ¿no? El punto de fusión tiene que ver con la temperatura a la cual un cuerpo sólido se convierte en líquido, ¿no? Entonces eso también depende de la propiedad que tiene cada uno de ellos, ¿no? De las propiedades que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, el punto de fusión del hierro no es el mismo que el del agua, ¿okay? El de hierro es mucho mayor y eso tiene que ver con la forma como se unen sus átomos entre sí, cómo los electrones en esa nube de electrones se unen entre los átomos que están allí y con quién están mezclados también. Entonces todo eso va a influenciar en todo lo que tiene que ver con la temperatura de fusión, la temperatura a la cual un cuerpo sólido se convierte en líquido, ¿okay? Y también está, por supuesto, el punto de ebullición, ¿no? Que es análogamente al anterior. El punto de ebullición es la temperatura en la cual un cuerpo en estado líquido pasa a estado gaseoso. Entonces, bueno, todos sabemos que el punto de ebullición de una sustancia
¿ok? Va a depender también de sus características. Entonces aquí yo quiero que me hagan un experimentico rápido en la casa, ¿ok? Vamos a ver los que quieren hacer experimento y todo eso, ¿no? Entonces fíjense, quiero que agarren, ahora que todos tenemos probablemente alcohol en la casa, van a agarrar un poquitico de alcohol, van a agarrar alcohol y agua, ¿ok? El alcohol cualquiera, puede ser ese de farmacia, el que ustedes quieran, y van a agarrar una ollita en su casa, ¿ok? Una ollita cualquiera. Van a medir con lo que ustedes quieran, es una pequeña cantidad, un dedito, dos deditos acostados en la olla, ¿ok? Y entonces en esa olla ustedes van a agarrar y van a colocar una cierta cantidad de alcohol, ¿ok? Y entonces van a agarrar, lo van a prender en la cocina y van a prender la hornilla, ¿ok? Y entonces, en el momento que prenden la hornilla, toman el tiempo, ¿ok? Y entonces van a determinar el tiempo en la cual esa cantidad de alcohol empezó a ebullir, estalló a ebullir, y que no aquella burbujita chiquita, sino que esté ebulliendo fuerte, así como si fuera una sopa de pescado, ¿ok? Que se está cocinando, ¿ok? Entonces van a tomar ese tiempo. Terminan, recuperan su alcohol, no tienen que botarlo, lo ponen en otro recipiente a que se enfríe y lo pueden reutilizar, no hay ningún problema, ¿ok? Una vez que terminan eso, van a agarrar la misma ollita, ¿ok? Y en frío, ¿ok? Dejan que se enfríe un rato, que esté a temperatura ambiente, y le van a echar exactamente la misma cantidad, pero de agua, el agua del chorro que está allí, ¿ok? O del botellón, como ustedes quieran, ¿ok? Y entonces van a hacer el mismo experimento, van a poner la llama a la misma intensidad, por favor vean a qué tamaño de llama hicieron el experimento con el alcohol, y van a hacer la misma olla, la misma cantidad de agua y la misma intensidad de llama, y van a tomar el tiempo desde el momento que prenden la llama hasta que esa cantidad de agua que está allí empieza a ebullir, estalla a ebullir, ¿ok? Que hierva bastante, ¿ok? Y entonces van a comparar los dos tiempos, ¿ok? Cuánto tiempo tardó en hervir el alcohol y cuánto tiempo tardó en hervir el agua, ¿ok? Y entonces me lo van a decir por el grupo en la próxima clase, ¿ok? O en una clase que haya por allí, ¿ok? Lo podemos incluso discutir en cualquier momento, ¿ok? A medida que hagan ese experimento allí. Entonces, bueno, háganlo para ver qué diferencia en tiempo logran ver ustedes, y después al final, no en este momento, no antes de hacer el experimento. Después que hagan ese experimento, investiguen punto de ebullición del agua, punto de ebullición del alcohol, y entonces sacan conclusiones con respecto a ese experimento, ¿ok? Esto no es para entregármelo, pero sí lo vamos a discutir en alguna de las clases sincrónicas, ¿ok? Bueno, continuamos. Bueno, también hay fuerzas intermoleculares dentro de la materia. Y las primeras fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción, ¿ok? Las fuerzas de atracción tienen que ver, entre otras, con las fuerzas de cohesión y adhesión. Las fuerzas de cohesión son las fuerzas entre las moléculas del mismo cuerpo, ¿ok? Mientras que la adhesión es las fuerzas que se establecen entre moléculas de cuerpos diferentes. Por ejemplo, imaginemos que en esta imagen de aquí abajo, esto que está aquí es un tubo de vidrio. Este es un tubo de vidrio que continúa por acá, ¿ok? Esta es la pared del tubo de vidrio, la parte verde, ¿ok? Esta que está aquí, supóngase que es la base del vidrio, y el tubo continúa por acá. Y esto está lleno de agua, ¿ok? Estas moléculas son moléculas de agua, ¿ok? Entonces, las fuerzas que se establecen entre la pared del vidrio y las moléculas de agua o del líquido que sea, es indiferente, se llaman fuerzas de adhesión. Entonces, entre la pared y la molécula de agua hay una fuerza de adhesión, porque la adhesión es la fuerza que se establece entre moléculas diferentes, ¿ok? De cuerpos diferentes. Entonces, aquí hay fuerzas de adhesión, son estas fucsias que están acá, y en la otra pared también hay fuerzas de adhesión, ¿ok? Pero las fuerzas que se establecen entre las mismas moléculas de agua son las fuerzas de cohesión. Entonces, repito, la cohesión son las fuerzas que se establecen entre moléculas del mismo tipo, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, moléculas de agua. Mientras que las de adhesión son las que se establecen entre moléculas de diferente tipo, en este caso, entre la molécula de agua y las moléculas que conforman la pared del vidrio, ¿ok? Que en este caso estamos suponiendo que esto es un tubo, ¿ok? Entonces, bueno, eso le da varias propiedades a la materia, ¿ok?
Entonces, bueno, para verlo un poquito mejor en la siguiente lámina, aquí están las fuerzas de adhesión y cohesión actuando. Fíjense, en este caso, esto es una molécula de agua, H2O, ¿ok? H2O, ¿ok? Estamos suponiendo que las moléculas tienen unos bracitos, esto es un esquema didáctico, por supuesto que ellas no tienen bracitos, ¿no? Eso ya lo sabemos. Las fuerzas que se establecen entre las mismas moléculas de agua son las fuerzas de cohesión, ¿ok? Pero las que se establecen entre fuerzas, entre moléculas distintas, la pared del vidrio, que es esto que está acá, y la molécula de agua, se llaman fuerzas de adhesión. Esas son las mismas fuerzas que se establecen, por ejemplo, la de adhesión, por ejemplo, es la misma fuerza que se establece entre la tinta del marcador y la pared de la pizarra blanca que está en el apucito. ¿Okay? Para que esa tinta se quede pegada a la pizarra, hay unas fuerzas de adhesión entre las moléculas de la pizarra y las moléculas de la tinta que lo mantienen pegado a la pizarra. ¿Okay? Esas son fuerzas de adhesión. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la propiedad de adherirse a diferentes tipos de superficie. Entonces, bueno, de todas maneras esto lo vamos a seguir discutiendo en la sesión sincrónica, ¿ok? Las dudas me las van preguntando, las van anotando y las vamos discutiendo tanto en las sesiones sincrónicas de Meet como en las de Telegram que vamos a tener en los próximos días, ¿ok? Bueno, y entonces dentro de las fuerzas intermoleculares ya vimos las de atracción en las láminas anteriores, pero también tenemos las de repulsión, que en este caso alejan a las moléculas unas de otras. ¿Okay? Sucede más que todo en gases. En gases que es esta condición que tenemos acá, este es sólido, este es líquido, este es gaseoso, este también es gaseoso y empiezan a repelerse unas con la otra. ¿Okay? Entonces aquí el problema con el gas es que el espacio entre las partículas es muy grande y entonces ellas más que unirse tienden a repelerse entre sí. ¿Okay? No se unen. Bueno, a menos que haya una fuerza como la disminución de la temperatura que hagan que se licúe, entonces pasen a estado líquido, pero eso es otra cosa. ¿Okay? En este caso, cuando un gas, el aire que nos rodea y que estamos respirando en este momento, sus partículas se están alejando cada vez uno de otro. Si se acercan, se empiezan a repelerse y chocan y entonces, bueno, y se mantienen separadas entre sí. A menos, como ya dije, que haya una fuerza como la disminución de la temperatura que las une y la condense en estado líquido, pero ya eso es otra cosa, otra condición diferente. Entonces, bueno, para que sepan entonces que hay fuerzas intermoleculares de atracción y fuerzas intermoleculares de repulsión. Bueno, discúlpeme, no expliqué. Cuando digo intermoleculares me refiero entre moléculas diferentes, ¿ok? Y hay otro concepto análogo que es intramolecular. Intramolecular son fuerzas dentro de la misma molécula, ¿ok? Entonces, intramolecular, repito, dentro de la misma molécula, intermolecular entre moléculas diferentes, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que funciona en ese momento. Bueno, muchachos, por ahora el tema lo dejamos hasta acá. Esto continúa, pero voy a parar el video para que no se haga tan largo. Y en el próximo video seguimos hablando de esta y otros temas relacionados con la parte química de la materia y de los elementos. Que tengan feliz día. Cualquier duda, ya saben, nos vemos en el Meet o en el Telegram. Saludos.